Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo, guía hacia la verdad central de la fe católica, con el Padre John Freddy Kirama Serna. Bienvenidos. Amigos peregrinos de Cristo, reciban ustedes un saludo muy cordial. Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo podcast. Sabemos que este es un espacio dedicado al estudio, a la profundización del Catecismo de la Iglesia Católica. Este importante texto que la Iglesia ha querido poner en nuestras manos para que realmente conozcamos la fe, para que profundicemos en los contenidos de la fe y podamos dar razón de nuestra fe, que es sin lugar a dudas una tarea importante y apremiante en nuestros tiempos. Quiero agradecerles a ustedes que sacan de su valioso tiempo para escuchar este podcast, para compartir con nosotros este espacio tan importante que yo espero y confío pues esté sirviendo para que todos vayamos conociendo más la fe y para que vayamos amando más nuestra fe, sintiendo el orgullo que ha de sentir un cristiano por su pertenencia a la Iglesia. Y quiero pues también agradecer a quienes nos van haciendo sus comentarios y a quienes van expresando, manifestando sus inquietudes, que es importante también que lo hagamos. Y sabemos que, ya lo hemos dicho también, hay un espacio que hemos querido dedicar justamente a responder todas las inquietudes de ustedes, las inquietudes en los distintos espacios que tenemos desde Peregrinos de Cristo, inquietudes que tienen que ver con la palabra de Dios, inquietudes que tienen que ver, con el Catecismo de la Iglesia Católica, en fin, tantas otras inquietudes que ustedes pueden manifestar y que en un espacio también dedicado de manera exclusiva a responder sus inquietudes, pues iremos aclarando las dudas que ustedes nos van manifestando. Hemos comenzado la semana pasada la segunda sección de la primera gran parte del catecismo, que es la profesión de la fe cristiana. Ya les he recordado que el catecismo de la Iglesia está dividido en 4 grandes partes. Ahorita mismo estamos estudiando la primera parte, que es la profesión de la fe, todo lo que tiene que ver con el credo, con el símbolo, como se le ha llamado tradicionalmente. Y hablábamos en el pasado podcast concretamente del origen del símbolo o del origen del credo. Decíamos que antes de la elaboración o de la formulación del credo, pues ya los primeros cristianos tenían distintas fórmulas que ellos empleaban para hacer pública y abierta profesión de la fe. Ya luego con el tiempo pues se vinieron ya elaborando fórmulas mejor elaboradas, valga la redundancia, y que sirvieron a los cristianos para expresar su fe de manera especial dentro de las celebraciones litúrgicas. Sabemos del símbolo de los apóstoles o credo corto, como solemos llamarle, que es quizá el más empleado, que digamos que se elaboró primero, luego un poco más adelante en la historia pues aparecerá el credo largo, del credo niceno-constantinopolitano, llamado así, porque es un credo que se elabora en el transcurso de 2 importantes concilios que se realizaron en los primeros siglos, concretamente en el 325, el concilio de Nicea, y en el año 381, el concilio de Constantinopla. De estos 2 concilios entonces saldrá como resultado el llamado símbolo o credo niceno-constantinopolitano, que es un poco más amplio que el símbolo de los apóstoles y que amplía un poco más, digamos, las verdades, los artículos de fe que normalmente profesamos los cristianos. Vamos entonces hoy a continuar con el estudio propiamente del credo, en esta sección segunda, la profesión de la fe cristiana. Los 2 credos que hoy conocemos y que ambos son utilizados, empleados en las celebraciones litúrgicas, siempre comienzan propiamente mencionando a la primera persona de la Santísima Trinidad. En el caso del símbolo de los apóstoles, siempre comenzamos: creo en Dios Padre Todopoderoso.
Y en el caso del símbolo o el credo niceno-constantinopolitano, siempre comenzamos diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. La mención de la primera persona de la Santísima Trinidad, que es el Padre, y el Padre que ha creado. Y es el reconocimiento de que Él es en verdad el principio y Él es en verdad el fin, como lo escuchamos bellamente en el libro del Apocalipsis. Es pues la primera afirmación de la profesión de la fe, que es además la más fundamental. Todo lo que luego diremos, mencionaremos en el credo, pues depende de esa gran primera verdad, que es el creer en Dios Padre. Importante la mención que hacía hace un momento del credo largo, del credo niceno-constantinopolitano, que como decía es un poco más largo, por lo tanto un poco más amplio, y que expresa las verdades de fe de una manera un poco más amplia, que comienza diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Claro, es la confesión de la unicidad de Dios, que es una verdad divinamente revelada. Existe un solo Dios. Él es el único Dios, no hay más que un solo Dios. Y la fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, naturalmente, eso lo creemos firmemente. Un texto muy importante dentro de este estudio que estamos haciendo es el libro del Deuteronomio. En este libro, en el capítulo 6, en el versículo 4, aparece una expresión sumamente importante, una expresión que Dios, a través de Moisés, Dios que es el gran legislador, pues transmite al pueblo de Israel. Y es concretamente el primer mandamiento: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es pues lo que escuchamos en el libro del Deuteronomio. Dios es un Dios celoso. Y Dios quiere, por tanto, que el pueblo reconozca que no hay otro Dios fuera de Él, que Él es el único Señor, y siendo el único Señor, es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Este mandamiento, el primer mandamiento, lo recordará Jesús en alguna parte del Evangelio, concretamente en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, cuando él recuerda el primer mandamiento a un maestro de la ley que le pregunta: ¿cuál es, maestro, el primero de los mandamientos? Y Jesús recuerda pues este texto del Deuteronomio. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Él es pues el único Señor. Por lo tanto, para nosotros cristianos es sumamente importante esta primera parte del credo, y justamente por eso está al encabezar el símbolo de la fe. Y confesar que Dios es el único Señor es propiamente pues reconocer que en verdad no hay otro Dios fuera de Él. Y ese Dios que es único, ese Dios que es un Dios celoso, es un Dios que se nos va revelando. Era lo que nosotros estudiábamos en el prólogo del Catecismo. Es un Dios que, aún siendo misterio, y es un Dios que, aún siendo el único Señor, es un Dios que ha querido revelar su nombre. En los primeros libros de la Biblia, que normalmente llamamos el Pentateuco, esos primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pues aparece de una manera especial cómo Dios se va revelando, cómo Dios va mostrando. Recordemos un texto famosísimo, y es el momento en el que Dios llama a Moisés desde la zarza que arde y de la zarza que no se consume. Y cuando Dios envía a Moisés propiamente para que éste libere al pueblo de Israel. Cuando Moisés le dice a Dios que qué dirá de él o cómo lo presentará, Dios le dice: tú dirás, yo soy, me ha enviado. Dios, el Dios que manifiesta su nombre, y ese es el nombre, el yo soy, una expresión con una profundidad teológica extraordinaria y que revela justamente la unicidad de Dios, el Dios que es único.
y un Dios que, como decíamos, permanentemente se va revelando. Lo hace también a través de los patriarcas. Dios se va mostrando de muchas formas, de muchas maneras, y va revelando pues su misterioso nombre. Yo soy el que soy. Es un texto que en varios momentos encontramos en la palabra de Dios. Y al revelar su nombre, Dios revela también su fidelidad, que es de siempre y para siempre. El Dios que conserva intacta la promesa que hizo a los primeros padres, comenzando por Abraham, y una promesa que Dios reitera a los descendientes de Abraham, a los patriarcas que le siguen. Dios también mantiene esa promesa, y una promesa que Dios va cumpliendo en el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido, que es el pueblo de su propiedad. Y así como Dios se va mostrando, así como Dios va manifestando su nombre, Dios también va manifestando su esencia. Dios se va mostrando, Dios se va dejando ver. Dios, diríamos, deja ver lo que hay dentro de sí, lo que hay en su corazón, si queremos emplear de pronto esa imagen, la de el Dios que no solamente ha creado, la del Dios que no solamente ha dado origen a todo lo que existe, sino un Dios que tiene sentimientos, un Dios que no se ha quedado solamente con crear, sino un Dios que ha querido establecer con todas sus criaturas un especial vínculo y una relación indisoluble, porque la relación que Dios ha querido tener con las criaturas es una relación indisoluble, es una relación que no tiene fecha de caducidad, y especialmente con el hombre a quien Dios crea a su imagen y semejanza. Dios ha querido crear con el hombre un vínculo especialísimo, y al revelarse, Dios ha querido mostrarse como un Dios misericordioso y clemente. Después del pecado de nuestros primeros padres, por ejemplo, sabemos que Dios, el que busca al hombre, este se ha escondido al sentirse, al saberse desnudo, y es Dios quien lo busca. Es Dios quien tiene la iniciativa de restablecer ese vínculo y esa relación. Dios ha querido darle una segunda oportunidad a esa relación con el hombre. Lo mismo podríamos decir el episodio, por ejemplo, del pecado, de la idolatría que comete el pueblo durante su larga travesía por el desierto. Es Dios quien, diríamos, aconsejado por Moisés, termina también dándole una segunda oportunidad a esa relación que parecía inevitablemente rota. Recordemos que Dios había resuelto, pues, romper cualquier vínculo con el pueblo, destruir al pueblo, aniquilar al pueblo, pero Moisés interviene, Moisés intercede, apela a esa misericordia y a esa clemencia de Dios, y alcanzará para el pueblo un nuevo perdón. Es pues ese Dios que se va mostrando, ese Dios que se va manifestando, y ese Dios que expresa su fidelidad perdonando el pecado del pueblo, dándole cada vez nuevas oportunidades al pueblo, porque yo cito quizá uno de los momentos más críticos en la fe del pueblo, que es cuando el pueblo pues se fabrica el becerro de oro para adorar a esa imagen, pero no es el único momento en el que el pueblo se rebela en contra de Dios. No es el único momento en el que el pueblo termina contrariando a Dios y la voluntad de Dios. Son muchos los momentos, muchos los episodios, pero insisto, quizá es el más conocido y es quizá el momento más crítico en la historia de la fe del pueblo. Pero siempre en cada uno de estos momentos y en cada uno de esos acontecimientos, Dios mostrará su misericordia, Dios mostrará su fidelidad al pueblo a través del perdón. Dios nunca falla. Aquello que prometió primeramente a Abraham y luego a sus descendientes, Dios lo conservará hasta el final. Ese Dios, el
El Dios que se muestra y que se revela es pues un Dios clemente y misericordioso. Y un Dios que, además de ser amor, es un Dios que es verdad. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Textos bellísimos que son un canto, una alabanza, diríamos un elogio de la fidelidad, del amor, de la misericordia de Dios, son los salmos. Gran parte de los salmos que tenemos dentro de la Sagrada Escritura, pues resaltan esa misma idea, pues más bien esa misma realidad. El Dios que es clemente, el Dios que es misericordioso, el Dios que no se fija en el pecado, el Dios que no trata al pueblo como el pueblo se merece, sino el Dios que le da primacía al amor, el Dios que se compadece y el Dios que se acuerda de que somos barro y no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos castiga según nuestras culpas. Gran parte pues de los salmos son precisamente eso, son un bello canto, un elogio extraordinario y maravilloso a un Dios que es amor y a un Dios que muestra su grandeza a través de la fidelidad y a su vez la fidelidad que se expresa en la compasión y en la misericordia. Es pues el rasgo quizá más propio y característico de Dios, el amor. Dios es amor, lo escuchamos en la primera carta del apóstol San Juan. Y el pueblo de Israel así lo irá comprendiendo, irá entendiendo con el paso del tiempo de que Dios no es solamente su creador o su hacedor, que Dios es en verdad su Padre. El pueblo así lo irá entendiendo. El Dios que le ha creado, el Dios que lo ha convocado, el Dios que se manifestó a los antiguos padres, es un Dios que es amor y es un Dios que ha querido precisamente revelarse al pueblo como un Padre que ama, como un Padre que perdona, como un Padre que es clemente y que es misericordioso. De todo esto que hemos dicho, para que pues vayamos cerrando esta parte del primer artículo de fe del credo, el creo en Dios o el creo en un solo Dios, habría varias consecuencias. La fe en ese Dios que es Padre, la fe en ese Dios que es único, la fe en ese Dios celoso, la fe en ese Dios que es amor, pues tiene muchas consecuencias interesantes para nuestra vida. Y una primera consecuencia es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. El Dios que está por encima de todo, el Dios que está por encima de todos y por lo tanto el único Dios al que debemos servir y al que debemos someternos con amor, el único Dios en el que creemos. Otra consecuencia, vivir en permanente acción de gracias. Naturalmente, si nosotros reconocemos que Dios lo es todo para nosotros, si reconocemos que Dios es el único Dios, si reconocemos la especial paternidad que Dios ejerce en favor nuestro, pues es importante vivir en constante acción de gracia. Recordemos la frase de Pablo en la primera carta a los Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? De Dios pues hemos recibido todo lo que somos y todo lo que tenemos. Una tercera consecuencia de ese reconocimiento de la unicidad de Dios, reconocer por lo tanto que todos, habiendo sido creados por Dios a su imagen y semejanza, somos dignos, y reconocer la dignidad de todas las personas. No hay personas más importantes que otras o más dignas que otras. Todos somos criaturas de Dios y creados a su imagen y semejanza, y por eso una consecuencia más es reconocer la dignidad de cada persona humana, reconocer que en cada una de las personas está impresa la huella de un Dios que es santo, de un Dios que es perfecto, de un Dios que es amor. Una consecuencia más es el usar bien de las cosas creadas. Si decimos que Dios es el origen de todo está en Dios, y Dios todo lo ha hecho bien, como lo escuchamos en el libro del Génesis. El autor del Génesis nos narra que
durante 6 días Dios creó cielo y tierra, Dios creó todo lo que existe, y dirá el texto, vio Dios que todo era bueno. Pues si reconocemos que la bondad de Dios, la imagen, la huella de Dios está impresa en todo, pues es importante cuidar de todo lo que Dios ha hecho. Reconocer la dignidad de todo cuanto Dios ha hecho, la belleza que Dios ha querido dejar en cada una de las obras creadas. Y naturalmente, así como estamos llamados a respetar al otro en el que está Dios presente, la dignidad de cada persona, es importante hacer un buen uso de las cosas creadas. El fallecido Papa Francisco insistía mucho en este aspecto, la importancia de cuidar de la casa común, cuidar de las obras creadas. Y una última consecuencia, confiar en Dios en todas las circunstancias. El Dios fiel al pueblo de Israel, el Dios que mantuvo su palabra, el Dios que, aunque el pueblo muchas veces le falló, siempre se mantuvo fiel a sus promesas. Es un Dios que ha de inspirarnos fe y confianza en todos los momentos de la vida, especialmente en los momentos difíciles, de manera que nosotros podamos expresar, como lo hacía Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amigos, gracias a todos ustedes que han compartido conmigo este momento, este espacio, este podcast. Les recuerdo que pueden manifestar sus inquietudes. El padre Carlos Yepes, a quien saludamos y agradecemos pues el hacer parte de este equipo de Peregrinos de Cristo, estará oportunamente respondiendo a cada una de sus inquietudes, a cada una de las dudas, a cada una de las preguntas que pueden ir quedando de cada uno de estos espacios. A todos ustedes el Señor les bendiga, y no olviden que de la mano del Señor siempre. Familia Peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos esta invitación a caminar y formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.